Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al seminario de álgebra. El día de hoy tenemos a un invitado, a Luis Jorge Sánchez Saldaña, quien nos va a platicar sobre una invitación a la teoría geométrica de grupos. Entonces, pues muchas gracias, Luis Jorge, y adelante, gracias. Sí, no, muchas gracias por la invitación, Alonso. De verdad aprecio mucho la invitación. Creo es la primera vez que doy una charla, pues virtual. Nunca he dado una charla presencial en la Universidad de Guadalajara, a pesar de que conozco alguna cantidad de gente de allá, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, ahora ya te conozco a Alonso, conozco a Ángel, que creo que no está aquí ahorita, Ángel Saldívar, a Osvaldo Mata, lo conozco desde que yo era casi un niño, allá empezando la maestría en Morelia. En fin, entonces me da de verdad mucho gusto estar aquí en este seminario de álgebra. Y pues sí, en efecto, les quiero hablar de esto, ¿no? De una invitación a la teoría geométrica de grupos, y espero que mi invitación sea buena. Ojalá que no sea, que no espante a la gente, ¿no? O sea, que más bien atraiga a la gente y no las espante, pero pues ya veremos si esto funciona. Entonces, esto de teoría geométrica de grupos, pues tal cual como suena, es justamente acerca de utilizar grupos y utilizar geometría, ¿no? O sea, el nombre creo que es más o menos explícito acerca de en qué, más o menos como a qué área se refiere, pero pues bueno, lo que no es tan explícito es exactamente qué se hace en esa área, ¿no? Difícilmente se puede nada más en el nombre del área decir de qué trata, ¿no? Pero bueno, entonces la cosa va como sigue. Entonces, pues bueno, la gente que ya me conoce sabe que mi pasión son los memes, o sea, no sé si soy tan bueno en matemáticas, pero más o menos creo que soy bueno haciendo memes. Tal vez la gente también me pueda decir que no. Pero bueno, no importa. Entonces, teoría geométrica de grupos, usualmente siempre la gente lo vería como TGG en español, GGT en inglés. Y entonces, bueno, algo de motivación. Porque la pregunta es, ok, bueno, la teoría geométrica de grupos, sobre todo trata de estudiar grupos, así, grupos, tal cual. Sobre todo grupos finitamente generados. Y para ser todavía más específicos, grupos finitamente generados que son infinitos, ¿sí? O sea, la teoría geométrica de grupos no es la herramienta adecuada para estudiar grupos finitos, ¿sí? Sino para estudiar grupos infinitos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué quiere uno estudiar grupos, no? Bueno, la motivación, pues hay muchas motivaciones, ¿no? Los grupos son esta estructura algebraica. Un grupo es esta estructura algebraica que en algún sentido es de las más sencillas, como estructura algebraica, pues nada más tenemos una sola operación, a diferencia de otras estructuras mucho más complicadas como los espacios vectoriales, anillos, campos, donde tenemos al menos dos operaciones y estas operaciones interactúan y bla, ¿no? En grupo solamente tengo una operación binaria que satisface estas tres condiciones muy sencillas: asociatividad, eh, existencia de un elemento neutro y existencia de inversos, y en ese sentido es una estructura algebraica muy sencilla. Pero el hecho de que haya tan pocas restricciones desde el punto de vista de la estructura algebraica implica casi casi cualquier cosa puede pasar a la hora de construir grupos, ¿no? O bueno, de buscar grupos, ¿no? Se uno puede encontrar grupos de muchos, muchos, muchos estilos. Y entonces, pues es muy difícil tratar de clasificarlos, porque pues el problema universal en matemáticas, así yo diría que el problema por default cuando uno se encuentra con algún objeto, uno define un objeto, como uno define grupos, o uno define variedades, o uno define espacios vectoriales. Así, en automático uno define algo y uno dice, así uno como matemático de manera compulsiva dice, quiero clasificarlo, ¿no? O sea, así como el meme, ¿no? Así necesito clasificarlos, ¿no? Entonces, para grupos, pues es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que clasificar grupos hasta isomorfismo en realidad es muy difícil. A diferencia de otras estructuras, como por ejemplo espacios vectoriales, que es muy fácil clasificarlos, los grupos son muy difíciles de clasificar. ¿Qué tan difícil? Pues bueno, por ejemplo, el famoso teorema de clasificación de grupos simples finitos. O sea, si tienen un grupo simple, que significa que sus únicos subgrupos normales son los triviales, o sea, es el trivial y el todo, eh, esos grupos, pues bueno, si se consideran solamente los finitos, esos sí están clasificados, o sea, hay que decirlo, si existe una clasificación, pero es un teorema súper, súper difícil. Y de verdad yo creo que uno de los teoremas más, yo creo que emblemáticos de las matemáticas contemporáneas, yo me atrevería a decir eso, ¿no? Pero entonces, y ni hablar de los grupos infinitos simples, ¿no? O sea, esos no están clasificados y de hecho se entienden muy poco en realidad, ¿no? Entonces, esto da algún panorama de por qué es tan complicado clasificar, o qué tan complicado puede ser clasificar grupos en general, ¿no? Y lo que sucede es que en realidad no solamente es difícil, no solamente es un problema muy difícil clasificar grupos, sino que está demostrado que es un problema imposible, ¿sí? En el sentido de que no existe un algoritmo
casi universal, que dados cualesquiera dos grupos, me pueda decidir si los grupos en cuestión son isomorfos, ¿sí? O sea, la gente le llama que el problema de clasificar grupos es indecidible, ¿sí? Entonces, va de nuevo, no es nada más que sea como difícil, es en realidad esencialmente imposible, pero bueno, no es como que todo esté perdido. Por cierto, aquí puse una pequeña frase en la sección de motivación que dice que una proposición que se cumple para todos los grupos finitamente generados tiene que ser trivial o tiene que ser falsa, ¿sí? Y eso es una frase que se le atribuye ahí a Gromov, que Gromov es sin duda uno de los padres de la teoría geométrica de grupos como área, digamos, unificada de las matemáticas. Y bueno, pues ciertamente, ¿no? Que los grupos sean imposibles de clasificar no quiere decir que la gente aviente la toalla y ya se vaya por otro lado. Lo que puede hacer uno, y se hace en muchas áreas de las matemáticas, es, ok, bueno, no puedo clasificarlos en su totalidad, tal vez quiero estudiar grupos, una colección o una clase de grupos particular. Entonces, en el caso de la teoría geométrica de grupos, la clase particular en la que uno se concentra, al menos en la teoría de grupos, geométrica de grupos, digamos, clásica, como ahora ya hoy, digamos, en la fase introductoria de teoría geométrica de grupos, como ahora ya se enseña, pues nos concentramos en grupos finitamente generados, ¿sí? Así que, pues de eso se trata más o menos la teoría geométrica de grupos, ¿no? De alguna manera, tratar de entender grupos finitamente generados, aunque pues ciertamente no existe para nada una clasificación hasta el momento, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, ¿qué estudia la teoría geométrica de grupos? Pues bueno, la teoría geométrica de grupos, como ya lo mencioné, es casi siempre, bueno, al menos la básica, como les decía, trata de estudiar grupos finitamente generados y su interacción con espacios topológicos y o geométricos. ¿Y cómo funciona esto? Pues bueno, funciona como sigue, ¿no? O sea, yo tengo un grupo, digamos, ¿sí? Va de nuevo, yo voy a estar pensando usualmente que ya estoy en esto, o sea, un grupo finitamente generado, tengo un grupo finitamente generado, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, lo que hago es asignarle un espacio topológico o un espacio métrico, ¿sí? Esto de asignarle es como un poco entre comillas, ¿sí? Y pues este espacio topológico o este espacio métrico pues puede venir en diferentes formas, ¿no? Puede ser una gráfica, puede ser G mismo, ¿sí? Lo cual podría sonar un poco raro porque uno dice, ok, no, espérate, un grupo no es un espacio topológico, un grupo no es un espacio métrico, pero resulta que en realidad, pues bueno, ciertamente uno puede hacer cualquier conjunto en espacio topológico con la topología discreta o la indiscreta o con cualquiera prácticamente, pero bueno, ustedes pueden argumentar, ok, pero no es un espacio métrico. Bueno, resulta que para grupos finitamente generados, de hecho, sí hay una métrica natural, digamos, ¿no? Entonces, G mismo va a terminar siendo un espacio métrico, o por ejemplo, una variedad riemanniana, obviamente, para que tenga sentido hablar de métricas, o por ejemplo, un espacio métrico curvado, lo que sea que eso quiera decir, ¿no? Que variedades riemannianas de curvatura, con alguna especie, bueno, con cualquier curvatura que ustedes quieran, pues es un ejemplo de un espacio curvado, ¿no? Con alguna noción de curvatura, ¿sí? Entonces, más o menos así funciona. Si ustedes están familiarizados, han llevado algún curso de topología algebraica, en realidad esto parece que funciona al revés de la topología algebraica, ¿sí? Lo cual es como chistoso porque yo de formación, hablando aquí, haciendo catarsis con ustedes, yo de formación soy topólogo algebraico. O sea, yo comencé, justamente hice mi posgrado estudiando cosas de topología algebraica. Y una cosa que sucedió es que durante el posgrado, pues justamente, ¿no? Alguien dio un par de charlas, un mini curso, creo, también de teoría geométrica de grupos, y me pareció muy interesante que funcionaba un poco al revés, ¿sí? Aunque no es no son áreas para nada disjuntas ni opuestas, ¿no? O sea, en realidad son muy complementarias. Pero bueno, entonces, lo que les decía es que la teoría geométrica de grupos estudia grupos finitamente generados y su interacción con espacios métricos. Y entonces, ¿a qué me refiero con que un grupo interactúe con un espacio métrico? Entonces, la noción es justamente la noción adecuada, es la noción de acción, ¿sí? Entonces, yo tengo G un grupo, ¿sí? Y yo tengo un espacio métrico, ¿sí? X, este es un espacio métrico, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es tomarme, por ejemplo, un grupo o un subgrupo del grupo de isometrías. Entonces, podría tomar el grupo de isometrías, ¿sí? Como es un espacio métrico, tiene sentido hablar de las isometrías, ¿verdad? O sea, de las funciones biyectivas de x en x que preservan la métrica. Y yo me podría incluso tomar, si quieren, un subgrupo de ¿verdad? ¿Sí? Y luego, una acción es un homomorfismo de grupos, porque
el grupo perdón, bueno, yo dije el grupo de isometrías, ¿verdad? Por eso es un grupo con la composición de funciones. O sea, va de nuevo, ¿no? Esas isometrías son funciones biyectivas de x en x, las puedo componer. Es fácil demostrar que composición de isometrías es isometría, y una acción es un homomorfismo de G en algún subgrupo del grupo de isometrías de x, ¿sí? Y entonces, pues bueno, siempre que yo tengo G, justamente un elemento del grupo, y lo mando mediante este homomorfismo, pues ahora phi de G pues ya no es un elemento en abstracto, ¿verdad? O sea, G en principio es un grupo que podría ser el grupo más abstracto del mundo, así como, quién sabe, dado por alguna presentación o yo qué sé. Y entonces sus elementos pues son elementos en abstracto, pero phi de G ahora, pues ahora ya es una isometría de x en x, ¿sí? Entonces ahora de alguna manera, si la gente, hay aquí gente que ha estudiado teoría de representaciones, pues es más o menos un poquito parecido, ¿no? O sea, en teoría de representaciones uno agarra un homomorfismo de G en algún general lineal y entonces uno, cada elemento del grupo lo interpreta como un isomorfismo lineal de un espacio vectorial fijo. Aquí me tomo G y lo represento como una isometría de un espacio métrico que me tomé desde el principio, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que va a suceder es que, pues dependiendo de cómo de las propiedades de esta acción. Entonces, así es como yo podría tratar de estudiar el grupo a través de este homomorfismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una acción de un grupo en un espacio métrico. Por cierto, no lo dije, perdón, pero si alguien tiene alguna pregunta o así, siéntanse completamente libres de interrumpirme. Lo peor que puede pasar es que no termine de hablar todo lo que traía preparado, pero yo estoy feliz de contestar sus preguntas si hace falta. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces ahora sí puedo continuar. Una cosa que tenemos que hacer en teoría geométrica de grupos, pues porque es necesario, es uno usualmente lo que quiere estudiar es, bueno, no solamente no cualquier acción, digamos, o no cualquier homomorfismo de este estilo, ¿sí? Sino que además, pues hay que pedirle que tenga buenas propiedades, ¿verdad? Y entre las cosas que uno se concentra mucho en este tipo de cosas es justamente si uno tiene un x en x, entonces uno puede definir un subgrupo de G que se llama el estabilizador de x, ¿sí? Obviamente es el estabilizador respecto de esta acción, y estos son todos los elementos del grupo tal que dejan fijo a este x, ¿sí? Y entonces, una vez armados con estas herramientas, con la acción y sabiendo más o menos cómo son los grupos de isometrías, de isotropía, estabilizador o grupos de isotropía, cualquiera de los dos nombres son muy estándares en realidad. Uno puede pedirle condiciones a la acción para para tener acciones como interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, pues siempre que tenemos, como definir una acción como simplemente un homomorfismo, pues uno puede tomarse el homomorfismo trivial y claramente esa acción pues no nos va a decir mucho, prácticamente no nos va a decir nada, ¿sí? Entonces hay que estudiar acciones que tengan alguna propiedad razonable. Pero bueno, lo que sucede es que en realidad muchos grupos, así pero muchos, vienen ya asociados de manera natural a ciertos espacios topológicos. Por ejemplo, esta flechita es el símbolo que siempre utilizo para denotar que un grupo actúa en un espacio, y en este caso mi grupo es el grupo general lineal, ¿sí? De matrices n por n, invertibles, con coeficientes en los enteros. Y resulta que actúa naturalmente en Rn, ¿verdad? Porque justamente en Rn, y aquí a lo mejor ustedes me van a decir, bueno, espérate, estos no son isometrías, pero entonces podríamos a lo mejor pensar si quieren en ON, ¿sí? Entonces, ON sí actúa por isometrías en Rn, ¿sí? Y entonces, justamente estos grupos como de este estilo, concretamente, pues ya vienen asociados a algún espacio métrico o algún espacio topológico, ¿sí? Y siempre tienen alguna acción. Y no solo esos, ¿verdad? Justamente, de hecho, dado cualquier grupo, G, ¿sí? Siempre existe un homomorfismo inyectivo en el grupo simétrico en G, que es justamente lo que se conoce como el teorema de Cayley o el lema de Cayley, algo así en teoría de grupos. Y entonces lo que sucede es que entonces el grupo G actúa en sí mismo permutando sus elementos por traslación izquierda, ¿sí? Y entonces, eso lo que nos dice también es que en realidad, pues cualquier grupo lo puedo ver como el grupo de permutaciones de algún conjunto, de él mismo, concretamente. Y si bien en principio G no es un espacio métrico y el simétrico tampoco es un espacio métrico, pues esto sí nos da como interpretaciones de todos los elementos del grupo en términos de simetrías de algún cierto objeto, ¿no? En este caso, simetrías del grupo mismo, pensado nada más como conjunto. Entonces, en realidad no es tan descabellado eh, estudiar a los grupos desde este punto de vista, ¿no? Desde este enfoque.
Y bueno, entonces, como les decía, esto de la teoría geométrica de grupos, pues funciona, toman un grupo, la asocian en un espacio geométrico, y luego lo que ustedes quieren, pues la pregunta es, bueno, ok, ¿y qué quieres hacer con tus acciones, verdad? Pues lo que quiero es obtener información acerca del grupo. Eso es. O sea, yo lo que quiero es estudiar mi grupo. ¿Qué significa estudiar mi grupo? Pues tratar de entenderlo, ¿sí? A lo mejor yo tengo un grupo misterioso, yo no sé muy bien quién es mi grupo, pero yo sé que actúa en un cierto espacio, yo conozco más o menos bien este espacio, conozco su geometría, conozco cómo se ve, conozco cómo se comporta el espacio métrico en cuestión, o sea, CX, y tal vez eso me arroja información acerca de mi grupo G. En una de esas, así el sueño dorado de la teoría geométrica de grupos es, probablemente con esto puedo completamente describir a mi grupo G. Uh -huh. Pero esto, bueno, esto es pura cháchara, puro parloteo. Pero, ¿qué tipo de resultados? Ah, bueno, perdón, ¿y qué herramientas se utilizan para estudiar, por ejemplo, los espacios métricos en cuestión? Pues se utiliza como de todo. O sea, de verdad, la teoría geométrica de grupos es un área muy bonita porque interactúa con, yo creería, con la gran mayoría de las, de la gran mayoría de las áreas en matemáticas, ¿no? O sea, yo he visto cómo se utiliza topología algebraica, combinatoria, geometría, análisis, teoría de conjuntos, o sea, de verdad, es muy, muy rica la interacción de varias áreas de las matemáticas adentro de la teoría geométrica de grupos. Y bueno, ¿a qué me refiero? Justamente con que yo tengo un grupo actuando en un espacio razonable, bonito, y que yo puedo obtener información de mi grupo. Entonces, ejemplos prototípicos de resultados en teoría geométrica de grupos y ese tipo de resultados que se le enseñan así a alguien que está como recién aprendiendo, justamente son por ejemplo. Si G actúa libremente en un árbol, entonces G es un grupo libre. Y de hecho casi es un sí, solo sí. ¿Qué significa esto? Primero tendría que decir que es un árbol, ¿verdad? Porque ¿qué es eso de que está actuando en un árbol? Bueno, un árbol es esencialmente, es un objeto, al rato voy a definir qué es una gráfica, pero topológicamente es un objeto que tiene vértices y aristas. Por ejemplo, esos podrían ser vértices. Y esta, por ejemplo, justamente una arista que une dos vértices, pues es una arista, ¿sí? Y entonces yo tengo aquí mi gráfica, ¿sí? Si además yo tengo que mi gráfica no tiene ciclos, en el sentido de que no hay ciclos como este, por ejemplo, acá ya hay un ciclo, este cuadradito es lo que yo conozco como un ciclo. Si mi gráfica no tiene ciclos, es lo que se conoce como un árbol. Y lo que estoy diciendo es que si mi grupo G actúa libremente, ¿y qué significa libremente? Entonces aquí es donde ejemplifico qué quiero decir con que necesito acciones que se comporten bien. Y lo que significa es que Gx es trivial para todo X en X. O sea, los estabilizadores son triviales. O dicho de otra manera, esta acción cumple que si un elemento fija algún elemento de mi árbol, algún elemento de mi grupo fija algún elemento de mi árbol, entonces ese elemento tenía que ser trivial. Entonces, si logro, de alguna manera, si tengo un grupo y de alguna manera lo puedo hacer actuar libremente en un árbol, en una gráfica sin ciclos, en automático lo que me dice que es que mi grupo es libre. Y eso, en principio, si no conocen que es un grupo libre, no se preocupen, pueden pensar en este teorema como que si mi grupo está actuando en un árbol de manera libremente, puedo saber el tipo de isomorfismo del grupo, lo puedo describir completamente, ¿sí? O sea, eso me determina toda la operación y todo el álgebra del grupo. Y eso es muy impresionante, de verdad yo creo que sí es muy impresionante el hecho de que solamente teniendo el grupo y poniéndolo a actuar en algún lugar yo pueda recuperar toda el tipo de isomorfismo de mi grupo. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que este es uno de los ejemplos prototípicos más sencillos de enunciar y yo creo que de verdad de los más bonitos que uno encuentra en teoría geométrica de grupos. ¿Sí? Eh, por ejemplo, tengo otro resultado prototípico y es que G, si tengo un grupo G, que ni siquiera sé que es finitamente generado, entonces yo voy a saber que G es finitamente generado si, solo si, actúa co-compactamente en una gráfica conexa. ¿Sí? Este enunciado es más débil que ¿verdad? Porque aquí estoy pidiendo que actúe libremente en un árbol, lo que sea. Aquí nada más voy a pedir que actúe de manera co-compacta en una gráfica conexa. Si yo puedo hacer a un grupo actuar co-compactamente en una gráfica, co-compactamente quiere decir que el cociente de la acción, lo que sea que se quiera decir, no me voy a poner a definir todo, si no, no voy a acabar. Si yo puedo poner a mi grupo a actuar en una gráfica y el cociente es compacto, en automático yo voy a saber que mi grupo, en una gráfica, perdón, localmente finita. En una gráfica localmente finita y conexa, listo, yo ya gané, mi grupo es finitamente generado, lo cual no me determina el tipo de isomorfismo del grupo, pero sí me da información acerca de cómo es el álgebra del grupo, ¿sí?
Entonces no siempre voy a poder recuperar el grupo de alguna acción, pero pues puedo ir averiguando cosas. O por ejemplo, el grupo es finitamente presentado si G actúa compactamente en un complejo CW simplemente conexo de dimensión 2. Entonces, lo cual es yo creo que sí es brutal. ¿Sí? Bueno, entonces ¿sí? ¿Alguien levanta la mano? Yo, sí. ¿A qué te refieres con localmente, una gráfica localmente finita? Que cada vértice tiene nada más un número finito de vecinos. Ah, gracias. ¿Sí? Listo, sí. Eh, listo. Ajá. Sí, Alonso. Hola, Odisea, perdón, hay otra pregunta. ¿Esa gráfica en la que va a actuar, tiene que ver con su gráfica de Cayley o a la hora de hacer la demostración, cómo puedes construirla? Sí, mira, por ejemplo, aquí, en este teorema, Ajá. justamente lo que uno hace es, para demostrarlo, bueno, hay varias formas de demostrar este teorema en realidad, pero una forma de demostrarlo es justamente que el grupo G actúa libremente en una gráfica, pues no te dice que la gráfica sea la gráfica de Cayley, ¿verdad? Porque en la gráfica de Cayley, una de las propiedades de la gráfica de Cayley es que actúas transitivamente en vértices. Entonces lo que haces es justamente, te tomas la gráfica y luego te das cuenta que puedes construir como alrededor de cada vértice lo que se conocen como árboles generadores. Y colapsando esos árboles generadores, obtienes otra gráfica de que de hecho sí es la gráfica de Cayley del grupo, y resulta que sigue siendo un árbol. Y lo que puedes demostrar es que si un grupo tiene una gráfica de Cayley, que es un árbol, un módulo o unas ciertas hipótesis, no tan restrictivas, entonces el grupo es libre, ¿sí? Ah, Pero ok. sí filtra por ahí. Muy bien, excelente, ¿Sí? gracias. Sí, por nada. Bueno, voy a continuar, salvo que haya alguna otra pregunta. Eh, y entonces la cosa va como sigue, ¿verdad? Bueno, esto nada más es como, son definiciones básicas, pero igual lo voy a dar así muy rápido, pero así de verdad muy rápido. Entonces tengo un grupo y un subconjunto, y simplemente voy a decir que el subconjunto generado por S, perdón, el subgrupo generado por S es el subgrupo más pequeño de G que contiene a S. Una forma de definirlo, o construirlo, o demostrar que existe, es se toman todos los subgrupos de G que contienen a S y los intersectan. Y ese es justamente este. Así se denota, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que, pues bueno, siempre existe porque pues esa intersección es no vacía. Y además, si existe un S finito, ya estoy hablando de grupos finitamente generados, pero pues hasta ahorita di la definición, si existe S finito, pues entonces voy a decir que mi grupo es finitamente generado. Y lo que sucede es que si mi grupo es finitamente generado, digamos con S un conjunto de generadores, entonces todos los elementos de mi grupo van a verse como palabras, así, concatenaciones, les voy a llamar palabras simplemente, de elementos en mi conjunto de generadores o sus inversos, ¿sí? O sea, estos épsilons son más o menos uno, ¿sí? Y estos SIs están en el conjunto de generadores y pues la longitud de la palabra puede ser en principio cualquiera, ¿no? Entonces, este grupo G justamente tengo un conjunto finito de elementos, de manera que todos los elementos de mi grupo son concatenaciones de S, de elementos de S o sus inversos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la gracia de un grupo finitamente generado, ¿no? Ahora, ejemplos, pues bueno, de conjuntos de generadores, pues G está generado por el mismo, el grupo generado por el vacío, pues es el grupo trivial. Por ejemplo, los enteros están generados por el uno. Acuérdense que los enteros están, los tomo con la suma, y entonces no es el neutro, sino que es el neutro es el cero, y está generado justamente por el uno, ¿sí? Otro conjunto de generadores, por ejemplo, es el 2, 3, el conjunto de generadores, bueno, un conjunto sí, o sea, no hay unicidad en los conjuntos de generadores. Puede haber conjuntos de generadores súper diferentes para dado un grupo cualquiera, por ejemplo, para los enteros. O por ejemplo, Z cuadrado que está generado por esos elementos, ¿verdad? Que son como, por llamarlo de alguna manera, la base canónica, ¿no? Como los generadores canónicos de Z cuadrado, ¿de acuerdo? Donde estoy pensando como Z cruz Z, o los puntos con coordenadas enteras en R2, ¿sí? Por ejemplo, el simétrico de los naturales, el grupo simétrico en los naturales no es finitamente generado. Ese es un bonito ejercicio, lo pueden demostrar. Es un bonito ejercicio de teoría de grupos, ¿sí? No es finitamente generado. Listo. Entonces, pues bueno, vamos a estudiar teoría geométrica de grupos y ahora sí, ¿no? Yo lo que les decía era, tengo un grupo y quiero asociarle o quiero ponerlo a actuar en algún espacio métrico. Entonces, la pregunta natural es, ok, si yo tengo un grupo finitamente generado, por ejemplo, la pregunta es, ¿siempre actúa en algún espacio métrico? Y la respuesta va a ser sí. Entonces, siempre que yo tenga un grupo finitamente generado, siempre voy a poder encontrar un espacio métrico en donde actúe libremente, por ejemplo. Sí, libremente.
Y justamente eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, hay un objeto clásico, que me falta la palabra un, objeto clásico que se le puede asociar a un grupo G con un conjunto de generadores. Aquí, ese es un conjunto de generadores. Voy a pensar en que el conjunto de generadores es finito, aunque prácticamente todas las definiciones que voy a dar ahorita tienen sentido para conjuntos infinitos de generadores. De todas formas, yo voy a seguir pensando en un grupo finitamente generado, y este objeto es lo que se va a conocer como su gráfica de Cayley, que Alonso ya lo mencionó, ¿sí? Entonces, bueno, una gráfica, para mí, así, hay varias definiciones de gráfica, y cuando ustedes lean la palabra gráfica en cualquier lugar, ¿sí? Tengan cuidado porque hay varias nociones de gráfica, ¿sí? Y dependiendo del lugar en el que lo lean, a lo mejor el autor está pensando en un tipo de gráfica o en otra, y entonces para mí en esta charla, una gráfica va a ser lo que se conoce como una gráfica simplicial, ¿sí? Y en ese sentido, una gráfica bueno, consiste de dos conjuntos, B y E. B es el conjunto de vértices y E es el conjunto de aristas, ¿sí? O sea, B de vértice y E de arista. En inglés, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Entonces, lo que sucede es que el conjunto de vértices, en principio, para mi gráfica, pues es cualquier conjunto, pero E es un subconjunto, o es un conjunto de subconjuntos de B que tienen exactamente dos elementos, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces así B son vértices, E son aristas, y la verdad es que en principio, pues mis gráficas son objetos combinatóricos, son conjuntos, no tienen ninguna topología, no tienen nada, pero, pues es muy común, y eso sí es súper común, que cuando uno estudia gráficas, pues lo que uno está pensando es algo así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dado un conjunto así de vértices y aristas, pues uno puede justamente hacer un dibujo, ¿sí? Poner los vértices y luego por cada arista en mi gráfica, o sea, por cada uno de estos subconjuntos con dos elementos, pues yo dibujo una arista. Por ejemplo, esta gráfica es la gráfica que tiene como vértices al 1, 2, 3 y 4, y como dije vértices, y como aristas tienes al 1, 2, al ¿quién? Al 2, 3 y al 3, 1, ¿sí? Y entonces uno se lo puede imaginar con este dibujo. Uno hace este dibujo para tener algo en la cabeza esencialmente, ¿no? Pero pues este dibujo de hecho también funciona, si se dan cuenta. A pesar de que aquí parece que hay una arista, pues un vértice, perdón, pues no lo hay, ¿verdad? O sea, nada más como que esta gente así troll le hizo la arista así medio torcida, ¿no? Pero bueno, entonces todos estos son ejemplos de gráficas, ¿de acuerdo? Y en mis gráficas a mí me van a interesar sobre todo dos objetos, bueno, dos nociones, la noción de camino y la noción de ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, un camino en mi gráfica es, si yo tengo dos vértices, un camino que une a esos dos vértices va a ser justamente un conjunto de vértices, de manera que los vértices están unidos por una arista. Por ejemplo, me voy para acá, luego me voy para acá, y luego me voy para acá. Ese es un camino, ¿de acuerdo? O por ejemplo, si yo tengo aquí el 1 y el 4, pues un camino que los une es el que va directo del 1 al 4, pero otro sería como ir al 3, al 2 y al 4. Ese es otro camino. Y un ciclo es un camino que comienza y termina en el mismo vértice. Así, simplemente eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en el triángulo, pues si yo empiezo en el 2, me puedo ir al 3, luego al 1, y termino en el 2. Como comencé y terminé en el mismo, eso es lo que yo llamo un ciclo, ¿sí? Listo. Ahora sí, la gráfica de Cayley. Si yo tengo un grupo y es un subconjunto finito de generadores, va de nuevo, la definición que voy a dar se puede dar también con conjuntos infinitos de generadores o incluso subconjuntos que no necesariamente son generadores. Entonces, la gráfica de Cayley es la gráfica dada por los vértices, son exactamente los elementos de mi grupo, exactamente los elementos de mi grupo, ni más ni menos. Y dos elementos van a estar unidos si puedo ir de uno al otro multiplicando por un generador a la derecha, ¿sí? Entonces, esa es mi definición. Y listo, tengo una gráfica. Resulta que de verdad tengo una gráfica. A lo mejor lo único que tengo que pedir es que en mi conjunto de generadores no esté la identidad, ¿sí? Listo. Y ahora sí, por ejemplo, gráficas de Cayley. Si yo tengo a los enteros y tengo el conjunto, el generador que es el 1 nada más, pues bueno, por ejemplo, el 1, el 0 y el 1 van a estar unidos por una arista porque justamente puedo ir del 0 al 1 sumando un generador. Y del 1 al 2 también sumando un generador y del 2 al 3 sumando pues el único generador en realidad, ¿verdad? Y del menos 1 al 0 y así. Y nada más, ¿verdad? O sea, no puedo ir, por ejemplo, del menos 1 al 1, no puedo ir porque pues no puedo ir de uno al otro sumando solamente un generador. Tengo que sumar dos veces el generador. Entonces, así, esa sería la gráfica de Cayley.
Así es como se construye. Uno dispone los elementos de su grupo y uno comienza a unirlos dependiendo con aristas, dependiendo de si uno puede llegar a un elemento, de un elemento a otro, atacando con generadores por la derecha. En este caso es abeliano, entonces no importa, pero es bien importante que esté atacando por la derecha. Entonces ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo me tomo este otro conjunto de generadores? Pues bueno, puedo ir del 0 al 2 con este generador, puedo ir del 1 al 3 con este generador, de nuevo, y así. Entonces puedo unir cualesquiera dos vértices o enteros que estén a distancia 2. Pero también puedo ir del 0 al 3 sumando este generador, y así. Entonces tengo que unir también los que están a distancia 3. Y entonces mi gráfica de Cayley se ve como esta trencita. ¿Ya vieron? Así que se extiende por arriba, tanto por arriba como por abajo. Sí, de manera infinita, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las gráficas en realidad son bien diferentes. Y de hecho, así, en el sentido estricto de gráficas, son gráficas no isomorfas. Sí, lo que sea que eso quiera decir. Pero entonces son gráficas bien distintas, y esto ejemplifica el hecho de que la gráfica de Cayley de un grupo no solamente depende del grupo, sino también depende del conjunto de generadores con el que yo comencé. Y por ejemplo aquí, ¿no? En Z cuadrado, pues la gráfica de Cayley me va a quedar como esta cuadrícula. Se les deja como ejercicio si quieren, para que se diviertan construyendo gráficas de Cayley, por si no tienen nada que hacer al ratito, ¿sí? O incluso si tienen algo que hacer pero no lo quieren hacer, pueden dibujar gráficas de Cayley. Listo, ahí está. ¿Sí? Entonces es la cuadrícula esta infinita, la gráfica de Cayley. ¿Sí? Y entonces lo que sucede es que, por construcción, si se dan cuenta, pues todos los vértices, estoy pensando en la gráfica de Cayley de Z cuadrado, todos los vértices corresponden a elementos de mi grupo, ¿no? O sea, por ejemplo, si este fuera el 0, 0, este va a ser, este de aquí, pues va a ser el 1, 0, y así, ¿verdad? Entonces, cada vértice me representa un elemento de mi grupo. Y además, lo que sucede es que si yo tengo un camino en mi gráfica de Cayley, noten que cada vértice yo lo puedo etiquetar con un generador, cada arista, porque cada arista proviene de atacar un vértice y llegar al otro con un generador. Entonces, por ejemplo, cada arista, si este fuera G y este fuera GS, cada arista la puedo etiquetar justamente con el generador S. Y entonces, siempre que yo tengo un camino en mi gráfica de Cayley, lo que va a resultar es que, pues justamente lo que me va a dar es una palabra en los generadores, ¿verdad? La palabra que va a hacer leer cada etiqueta de cada arista. ¿Ya vieron? Entonces, cada camino me determina una palabra en mi conjunto de generadores. Y además, los lazos me determinan relaciones. Relaciones, entiéndase, palabras en los generadores que me dan el elemento trivial. Por ejemplo, aquí, si yo le doy una vuelta a este cuadrado, esencialmente la palabra, la relación que estoy dando es, piensen en el generador, el 1, 0, lo voy a denotar por E1, y el 0, 1 como E2, pues sería la palabra E1, E2, E1 a la menos 1, E2 a la menos 1. Porque aquí estoy recorriendo como que al revés la lista. Entonces, por eso es que le pongo el inverso. Y esto, en efecto, yo sé que esto es el elemento trivial en mi grupo libre, abeliano, de los generadores, o sea, en Z cuadrado, pues, ¿sí? Entonces, esencialmente lo que está pasando aquí es que ahora yo tengo una manera gráfica, así si quieren un mnemotécnico, por llamarlo de alguna manera, para poder yo imaginarme de manera gráfica los elementos de mi grupo, ¿sí? Simplemente los elementos de mi grupo. Ahora ya los elementos pues ya no solo son palabras en abstracto aburridas, sino que son caminitos en una gráfica, y además si tengo una palabra que me da el elemento trivial, pues yo ya sé que eso es un lazo en mi gráfica, ¿ya vieron? Entonces, por ejemplo, esto es la gráfica justamente del grupo libre en dos generadores, si no les suena no importa, pero justamente el hecho de que los únicos ciclos sean los triviales, es lo que me dice que en este grupo, en el grupo libre, no hay relaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo pueda encontrar lazos no triviales, pues justamente lo que me está diciendo es que hay relaciones o hay palabras no triviales que me dan el elemento trivial, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí también todos mis ciclos son triviales, pero aquí no, aquí sí tengo ciclos no triviales. Por ejemplo, tengo dos, bueno, me va a faltar espacio, pero si le voy a dar otro brinco aquí de longitud 2, puedo regresarme con 2 de longitud 3, y entonces ahí me da una relación, un ciclo no trivial, ¿sí? Bueno, en fin. ¿Sí? Y bueno, la pregunta ¿es esto un espacio métrico? Pues de hecho sí, ¿verdad? O sea, siempre que yo tenga, déjenme me regreso a mi diapositiva anterior, siempre que yo tengo una gráfica, siempre puedo definir una métrica en la gráfica, ¿verdad? Si yo tengo dos puntos, cualesquiera, bueno, me fijo en los caminos que los unen, ese conjunto de caminos, pues, no hay un único camino que une estos dos vértices, por ejemplo, pero también es otro, pero me fijo en alguno de longitud minimal y defino justamente la distancia de este punto a este punto,
contando el número de aristas que yo utilicé para llegar de uno al otro en un camino de longitud minimal. Eso es lo que se conoce como la métrica de los caminos en la gráfica de Cayley. Entonces, de alguna manera, ¿sí? Como justamente también los vértices eran mi conjunto bueno, los vértices de mi gráfica están en correspondencia con los elementos de mi grupo, esto me induce una métrica en mi grupo. ¿Ya vieron? O sea, yo ya puedo medir distancias entre los elementos de mi grupo. Entonces ahora, de manera casi mágica, mi grupo se convirtió en un espacio métrico. Entonces justamente voy a tener ahora mi grupo y una distancia, que es lo que le voy a llamar la métrica de las palabras. Esta es la métrica de las palabras respecto del conjunto S. Porque resulta que esta métrica, así como la gráfica de Cayley depende del conjunto de generadores, esta métrica va a depender del conjunto de generadores también. Pero entonces esto es súper, de verdad es como fantástico. Yo recuerdo la primera vez que lo vi, yo estaba muy sorprendido, no sé si logró comunicarlo, pero es el hecho de que de pronto estoy estudiando grupos, así en álgebra, estoy haciendo álgebra, y de pronto de la nada ya estoy estudiando espacios métricos. O sea, mi grupo ya es un espacio métrico. ¿Ya vieron? Y entonces, una pregunta muy natural es, ok, si yo sé cosas de la métrica de mi grupo, ¿será que yo puedo saber cosas de mi grupo? Esa es como la súper pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo influye el álgebra del grupo en la métrica y cómo influye la métrica en el álgebra del grupo? La interacción entre esas dos cosas es uno de los problemas súper clásicos de la teoría geométrica de grupos. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, es un espacio métrico. Y entonces, pues bueno, o sea, justamente, ¿no? O sea, es lo que acabo de decir, ¿verdad? Cualquier gráfica es un espacio métrico, cualquier gráfica conexa. Si es desconexa, tenemos un pequeño problema. Pero entonces, justamente, pues lo que tenemos es lo que les decía, ¿no? Tengo mi gráfica de Cayley con su gráfica de los caminos, que me induce la gráfica de las palabras en estos dos grupos. Y lo que resulta es que, pues, los dos son espacios métricos, los dos, uno está metido en el otro. Entonces, la pregunta es, pues, si estos dos espacios métricos, pues, son lo mismo, ¿no? Y son lo mismo bajo una cierta relación de equivalencia que es muy clásica en teoría geométrica de grupos, que es lo que se conoce como la noción de cuasisometría. La noción de cuasisometría, la verdad es que la definición es muy larga, ¿sí? Es muy, muy larga y espero no es mi intención ahorita explicar como con todo detalle qué significa esta definición, pero esencialmente es que, ok, si yo tengo dos espacios métricos, la relación de equivalencia entre espacios métricos por excelencia, la relación de equivalencia es la de isometría. ¿Qué quiere decir isometría? Quiere decir que la distancia entre las imágenes de cualesquiera par de puntos es igual a la distancia de los puntos de los que provienen, o sea, hace la función preserva distancias. Y luego, ustedes en cálculo y en ecuaciones diferenciales y en análisis, luego estudian unas ciertas funciones que se llaman Lipschitz, que satisfacen estas. Bueno, depende de la definición del Lipschitz. A lo mejor nada más satisfacen esta desigualdad, pero en muchos lados satisfacen también esta desigualdad. Y entonces, una función es Lipschitz, sí satisface esto. Y lo que quiere decir esto es que, pues la función no preserva la distancia, pero la preserva salvo un error multiplicativo. Y una cuasisometría, un encaje cuasisométrico en realidad, es una función que además preserva distancias salvo unas constantes, unos errores multiplicativos y unos errores aditivos, ¿sí? Y además voy a decir que este encaje cuasisométrico es una cuasisometría si lo que se conoce, tiene algo que se conoce como una cuasi inversa y en fin. O sea, va de nuevo, esta definición en realidad no es como del todo trivial y sí lleva algún tiempo madurarla, sobre todo con ejemplos, con ejercicios, con andar, ya saben, ¿no? Masticando mucho la definición. ¿Sí, María? Sí, bueno, soy Paz, María de la Paz. Ok. Eh, una preguntita. Por ejemplo, ahí hay abiertos, ahí me suena a topología, ¿no? Ahí, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un grupo, tengo un subgrupo ahí, la métrica se hereda restringiendo o cómo es la métrica ahí. Sí, esa es una pregunta un tanto delicada, justamente porque si tú tienes un grupo, va de nuevo, la métrica de las palabras depende del conjunto de generadores. Entonces tú tienes, digamos, Sí. un grupo G, ¿sí? Y la métrica depende del conjunto de generadores. Si tú tienes un subgrupo de G, en principio, en principio, no hay una forma canónica de obtener un conjunto de generadores para H que provenga de S. Ajá. Sí, Entonces sí. tendrías que tomarte un conjunto de generadores de H, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces, esencialmente tendrías dos métricas en H. Exacto, Tendrías exacto, la exacto. métrica dada por el conjunto de generadores de H y la métrica de subconjunto de G con la métrica de las palabras respecto de S. Entonces tendrías dos Ajá. métricas y en principio esas métricas no son iguales. ¿De Pero acuerdo? equivalentes tampoco, ni nada.
justamente van a ser equivalentes justamente por esta relación de equivalencia. O sea, va a haber una función, justamente la inclusión de H en G va a ser, va a ser un encaje cuasisométrico, que de hecho va a ser una cuasimetría, sin importar S y sin importar el conjunto de generadores finito que te tomaste de H. Ok. Justamente por eso es que uno tiene que relajar la noción de cuasisometría, porque les dije, ¿no? Si tienen espacios métricos, la relación de equivalencia por excelencia es la isometría. Pero para estudiar grupos con sus métricas y así, lo que uno tiene que hacer es relajar la definición de equivalencia. Sí, para ¿sí? que se acomode. Ok, muchas gracias. Sí. Gracias por tu pregunta. Y perdón, entonces prefieres que te diga paz, ¿verdad? Disculpa. Bueno, entonces... Está bien, María. Disculpa. Sí, ok, perdón. Entonces, justamente, ¿no? Lo que sucede es que uno tiene que relajar la noción de equivalencia entre espacios métricos, justamente, y qué bueno que lo preguntaste, porque de hecho creo que ese es un buen argumento, ¿no? O sea, uno tiene que relajar la noción de equivalencia entre espacios métricos para poder hablar de que, justamente, ¿no? Por ejemplo, un grupo y un subgrupo, de índice finito, eso es bien importante, justamente para que estos dos subgrupos, bueno, este grupo y este subgrupo, sean como equivalentes. De hecho, es todavía más fundamental, ¿no? Si yo tengo G y tengo un conjunto de generadores S, y yo me tomo G con otro conjunto de generadores S', como les digo, las métricas podrían ser diferentes, ¿sí? Pero justamente lo que va a resultar es que la identidad va a ser una cuasisometría, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de esta relación de equivalencia, que va de nuevo, en este momento se ve muy oscura la noción de equivalencia, pues bajo esta noción de equivalencia, la métrica de las palabras está bien definida, es única, hasta cuasisometría, ¿sí? La métrica de las palabras. Entonces, justamente por eso es que uno tiene que trabajar a este nivel, ¿sí? E intuitivamente, y esto nada más es intuición, para nada es algo así súper formal, es que dos espacios son cuasisométricos y se ven iguales cuando uno los ve desde lejos, lo que sea que eso quiera decir. Por ejemplo, me regreso algunas diapositivas. Por ejemplo, el único ejemplo de gráfica de Cayley que yo les di con dos conjuntos de generadores era esta y esta. ¿Ya vieron? Las dos son gráficas de Cayley de los enteros, una con un conjunto de generadores y otra con otro. ¿De acuerdo? Sin embargo, si uno se va alejando, así va alejando las gráficas de Cayley, esta trenza se ve viendo cada vez más como una línea. Es como que en el límite, así en el infinito, las dos son igualitas, son la misma línea. ¿Ya vieron? Entonces, eso es intuitivamente, y va de nuevo, no es una definición formal, pero intuitivamente, eso es lo que captura la noción de cuasisometría, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las métricas de las palabras, pues no están bien definidas en un grupo, depende del conjunto de generadores, pero de vistas desde lejos, así a gran escala, lo que resulta es que en realidad, pues las métricas siempre se ven iguales, ¿sí? Bueno, y entonces, pues lo que va a resultar es que en realidad, un grupo con dos conjuntos de generadores, pues bueno, la identidad es una cuasisometría, pero también los grupos respectivos. Esperen un poquito, perdón. Ajá, bueno, entonces lo que resulta es que en un grupo con su gráfica de Cayley, que también es un espacio métrico, pues también la inclusión es una cuasisometría. Entonces, ahora sí, desde este punto de vista, el grupo, con cualquier conjunto de generadores, es el mismo espacio métrico, y también, de hecho, también es el mismo espacio métrico que la gráfica de Cayley, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la teoría métrica de grupos, estudiar el grupo con su métrica de las palabras o estudiar su gráfica de Cayley como objeto métrico son exactamente lo mismo. Son el mismo objeto, ¿sí? Y entonces, bueno, yo voy a decir que dos grupos son cuasisométricos, sí, solo sí, pues son cuasisométricos respecto de alguna métrica de las palabras. Y entonces esto es bien interesante porque ahora la noción por excelencia, la relación de equivalencia por excelencia en grupos es isomorfismo. O sea, los grupos voy a pensar que son el mismo, si son isomorfos. Sin embargo, ahora en teoría geométrica de grupos, pues yo tengo mis grupos finitamente generados, ahora son espacios métricos, y ahora puedo hablar de una relación de equivalencia entre los espacios métricos, que es esta noción de cuasisometría. Y entonces ahora una pregunta muy natural es, si yo tengo dos grupos cuasisométricos, porque noten o sea, lo único que pido aquí es que son cuasisométricos si existe una función, de manera que es un encaje cuasisométrico que sea invertible, entre comillas, ¿sí? Pero entonces, esta función no tiene por qué ser un homomorfismo, no tiene que mandarle identidad en identidad, no nada, así nada más. Lo único que tiene que hacer es respetar como la métrica en algún sentido, pero entonces la pregunta es, si yo tengo dos grupos cuasisométricos, ¿qué tanto se parecen desde el punto de vista algebraico?
Esa es una de las preguntas fundamentales en la teoría geométrica de grupos. Y hay montones y montones y montones de resultados al respecto, pero no hay una respuesta universal, ¿no? No es como que yo diga, dos grupos son cuasi isométricos, entonces son isomorfos, pues de hecho eso no es cierto, ¿sí? Pero entonces encontrar como similitudes en las estructuras algebraicas de dos grupos cuasi isométricos es todo un área de investigación activa en la actualidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, ejemplos. Por ejemplo, lo que les dije es todos los espacios métricos de diámetro finito son cuasi isométricos. Sí, ¿verdad? Porque yo si yo tengo un espacio métrico de diámetro finito, lo puedo pensar así como que está aquí acotado. Y luego lo que les dije es que dos espacios intuitivamente son cuasi isométricos, sí, solo sí, vistos desde lejos se ven iguales. Y pues una cosa acotada y un punto, visto desde muy lejos, pues se ven iguales, ¿no? O sea, cada vez, si me voy alejando, cada vez se va viendo más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, hasta que finalmente se ve como un punto. Entonces, estos dos espacios son cuasi simétricos. Se puede demostrar muy fácilmente de la definición. La cosa es que pues hay que aprender a manejar la definición. Pero bueno, entonces, desde lo que sucede es que si yo tengo un grupo, si yo tengo dos grupos finitos, pues no es difícil ver que justamente, bueno, en realidad lo que sucede es que me tomo grupos finitos, me tomo conjuntos finitos de generadores, entonces la gráfica de Cayley tiene diámetro finito. Entonces, cualesquiera dos grupos finitos son cuasi isométricos. Por eso yo les decía al principio de la plática que la teoría geométrica de grupos no sirve para estudiar, o bueno, el enfoque no es adecuado para estudiar grupos finitos. Porque desde el punto de vista de la teoría geométrica de grupos, de esta noción de cuasi-isometría, dos grupos son, dos grupos finitos, cualesquiera dos grupos finitos son cuasi-isométricos. Bueno, y bueno, lo que recordemos, bueno, y además aquí me desvié bastante, pero recuerden que yo les decía que siempre he dado un grupo, G, pues yo quería asociarle algún espacio métrico en donde G actúa. Y bueno, ok, ya tengo dos espacios métricos, ¿no? Dado G finitamente generado, lo tengo a él mismo como espacio métrico y a la gráfica de Cayley como espacio métrico. Y lo que resulta es que G actúa en sí mismo por traslación izquierda, lo que les decía, ¿no? El teorema de Cayley. Y entonces, lo que resulta es que esta acción es por isometrías. O sea, ahora, si yo tengo G con su gráfica de su métrica de las palabras, me tomo su conjunto de isometrías y me tomo justamente este homomorfismo, que es traslación izquierda, resulta que, en efecto, esa es una acción de G en sí mismo por isometrías. Entonces, ahora sí, suena como un poco tautológico y raro, pero dado un grupo G le puedo asociar un espacio métrico, que es él mismo, en donde actúa libremente y actúa por isometrías. ¿Sí? Y entonces, justamente la idea ahora es tratar de estudiar la métrica de G, como les decía hace rato, y tratar de dar información acerca de la estructura algebraica de G mismo, ¿sí? Y esa es una de las, y además, pues también esta acción se extiende a la gráfica de Cayley, o sea, G también actúa en su gráfica de Cayley, también por traslación izquierda y también por isometrías, ¿sí? Y bueno, entonces, en realidad tenía un par de cosas más que quería decir, pero creo que me voy a detener aquí porque Alonso me dijo que estaría bueno dejar un espacio para preguntas, o no sé cómo ves, Alonso. Sí, pues adelante. No, si quieres terminar con algo más para cerrar o como tú decidas dejarla aquí. Bueno, podría terminar con el meme, pero Sí. sí. Por ejemplo, tengo este corolario, lo puse como corolario porque es corolario de un teorema, que en realidad ese sí lo di en alguna otra charla que di, y pues bueno, reciclé un poco las diapositivas, lo voy a confesar. Lo que sucede es que si tengo un G, por ejemplo, G, un grupo que actúa por isometrías en un espacio geométrico, geodésico y además propio, entonces lo que va a resultar es que el grupo en automático va a ser finitamente generado y el grupo va a ser cuasi isométrico al espacio. Este teorema va de nuevo, también hay que madurar un poco el enunciado porque tiene mucha terminología, pero esencialmente lo que está diciendo es que esto sí es como el espíritu, de hecho es una versión, es una consecuencia de lo que mucha gente conoce como el teorema fundamental de la teoría geométrica de grupos, y es que si yo tengo un grupo, como yo les decía al principio, actuando en un espacio métrico, y la acción es muy razonable, o sea, la acción no es necesariamente libre, sino también podría tener isotropías finitas, y además la acción es cocompacta, es por isometrías, y además, bueno, todo se porta bien, entonces la acción en automático me da que el grupo y el espacio son cuasi isométricos. Entonces, el hecho de que un grupo actúe razonablemente en un espacio métrico los hace cuasi isométricos y entonces en automático son esencialmente el mismo objeto métrico desde el punto de vista de la cuasi isometría. Y entonces estudiar las propiedades de X
con suerte, nos ayude a estudiar las propiedades de G, como en los ejemplos prototípicos que les di al inicio de la charla. Y bueno, una pregunta, y para terminar mi charla ahora sí, voy a decir que una propiedad de grupos es geométrica si, dados cualesquiera dos grupos que son isométricos, perdón, cuasi isométricos, si G tiene la propiedad, entonces la propiedad P pasa al grupo H, ¿sí? O sea, va de nuevo, una propiedad de grupos es cuasi isométrica si, siempre que un grupo tiene la propiedad P y tengo otro que es cuasi isométrico, entonces este también tiene la propiedad P. Y justamente el hecho de que yo tenga alguna propiedad geométrica, pues lo que me dice es que pues que la cuasisometría como que está capturando esa información, ¿no? Lo que sea que quiere decir esa propiedad. Y, por ejemplo, es muy impresionante, yo creo que sí es impresionante, es que, por ejemplo, hay varias propiedades geométricas. Por ejemplo, tener un subgrupo cíclico de índice finito es una propiedad geométrica. Y noten que tener un subgrupo cíclico de índice finito es una propiedad completamente algebraica. Y sin embargo, de manera mágica, ¿sí? Si yo tengo dos grupos que son cuasi isométricos, va de nuevo, en principio la cuasisometría que lo relaciona no es un homomorfismo, ni mucho menos, un isomorfismo, no nada, en principio. Pues resulta que si tengo dos grupos que son cuasi isométricos, uno tiene un subgrupo cíclico de índice finito, el otro también lo va a tener. Entonces, en efecto, esta noción de cuasisometría sí está capturando algunas propiedades algebraicas del grupo. Por ejemplo, ser abeliano no es una propiedad geométrica, ¿verdad? Justamente porque todos los subgrupos finitos son cuasi simétricos entre ellos, el trivial es abeliano, y por ejemplo, S3 no es abeliano, ¿no? O sea, hay montones de grupos finitos que no son abelianos, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, tener un subgrupo abeliano de índice finito sí es una propiedad geométrica, por ejemplo, ¿sí? Ser finitamente presentado es una propiedad geométrica, y ser finitamente presentado es una propiedad completamente algebraica, y sin embargo, si yo tengo dos grupos que son cuasi isométricos, uno es finitamente presentado, el otro también tiene que ser finitamente presentado, ¿sí? Bueno, ya le puse contener un subgrupo abeliano de índice finito es una propiedad geométrica. Y bueno, en fin, eso era lo que les quería platicar. Ojalá que les haya gustado la charla. Muchas gracias, Luis Jorge. Muchas gracias. Habías comentado también que querías hacer una invitación, ¿no? A la escuela. Sí, está chistoso que tú me lo recuerdes, ¿no? Yo debía Sí, haberlo bueno. primero. Sí, en efecto. Miren, el año pasado, en conjunto con Jesús Hernández del CCM en Morelia y con Rita Jiménez, que está en el Instituto de Matemáticas en Oaxaca, organizamos el año pasado la primera escuela de teoría geométrica de grupos, justamente en el CCM en Morelia. Y de hecho fueron, no sé, 1 o 2 alumnos creo que de la UDG fueron a esta escuela. Y entonces lo que resultó es que, bueno, fue una escuela justamente introductoria para estos temas de teoría geométrica de grupos. ¿Sí? Y es una escuela en donde pues, los alumnos estuvieron ahí una semana, no eran tantos alumnos, creo que aceptamos como 16, y la dinámica era que tuvimos un par de mini cursos, unas charlas de expertos, y además los alumnos pues participaron así como resolviendo algunos ejercicios. Creo que la dinámica era muy como para andar platicando mucho con la gente, y que los alumnos estuvieran como de verdad entrándole con todo a la teoría geométrica de grupos, al menos esa semana. Y este año vamos a organizar la segunda edición de esa escuela, ¿sí? Todavía no está anunciada, todavía no hay una página, no se las puedo pasar, pero en cuanto ya salga anunciada, pues le paso el enlace a Alonso para que le dé de favor difusión al evento. Sí, con mucho gusto. Y sus aplicaciones son completamente bienvenidas, ¿sí? Por favor, si les interesa ahondar más en estos temas, pues en el verano muy probablemente, yo creo que sí, vamos a estar jugando a la teoría geométrica de grupos allá en Morelia, por si quieren unirse, ¿sí? Muy bien, excelente. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo hasta me da pena preguntarla, pero es que me perdí un momentito. Bueno, los que ya me conocen ya saben que así soy, vive en su mundo, ¿no? ¿Qué era una cuasisometría? Sí, ¿Qué le faltaba para hacer una? A ver, ¿qué le faltaba para hacer una isometría o qué era? Ajá, sí, sí. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Ahí está. A ver. Era, ya la vi. Era esa B, ¿no? En realidad, o sea, lo que pasa es que si tú tienes algo así, Ajá. Sí. es una isometría, Era ¿no? la B. Sí, era la B que le agregaron. Pero también Okay. la C. O sea, esto es una isometría.
Y luego, si tú permites un error así, multiplicativo, es lo que se conoce como una equivalencia Lipschitz. Que Pero es luego lo se Lipschitz, en ¿no? Sí, es análisis. lo Lipschitz. Ajá. Y luego, si además permites un error aditivo, Ok, ya. eso es lo que es una es un encaje Vale. cuasisométrico. Ok. Cuasisometría implica que, bueno, para que sea cuasisometría, debe de cumplir que la imagen, porque esa es una función de x en y, que la imagen sea cuasidensa. Que lo que significa eso es que la imagen de esta función, cuando ya la engordo, bueno, me tomo la vecindad de radio algo, cuando existe una constante de manera que cuando me tomo la vecindad de radio algo, me da todo y. O dicho de otra manera, que la imagen, cuando yo la engordo un cierto radio finito, ya me da todo el codominio. Eso es lo que significa cuasidensa, imagen cuasidensa. Okay. Eso es una cuasisometría. Pero en efecto, o sea, uno puede pensar la noción de encaje cuasisométrico como relajar la definición de encaje isométrico o de isometría, ¿sí? En el sentido de que uno permite este error multiplicativo y este error aditivo, ¿sí? Entonces, una cuasisometría uno puede pensar que, en efecto, ¿no? O sea, me manda un espacio métrico en otro, pero además, la métrica como que en algún sentido sí es preservada. O sea, sí permito dilatar la métrica, pero solo de manera uniforme. Y además también o sea, la permito dilatar así como de manera multiplicativa y de manera aditiva, pero siempre de manera uniforme. Y lo mismo, ¿no? O sea, puedo contraer la métrica de manera multiplicativa y de manera aditiva, pero de manera uniforme. Entonces, por ejemplo, una cuasisometría es algo que, si tengo un espacio métrico sobre todo infinito, no me permite, por ejemplo, colapsar todo el espacio métrico a un punto, justamente por esta desigualdad de aquí. ¿Sí? Ni tampoco me permite así como expander el espacio métrico así como de manera loca, ¿no? Así como exponencial, por ejemplo, la métrica, o ni siquiera de manera cuadrática, por esta igualdad de aquí. Entonces, a pesar de que sí relajamos bastante el hecho de que no se preserve la métrica, relajamos en algún sentido todavía seguimos teniendo control, ¿no? O sea, un encaje cuasi isométrico todavía tiene bastante control acerca de la métrica del espacio X cuando mandamos los puntos al espacio Y. Ok, gracias. Y también intuitivamente, Luis Jorge, lo que comentabas de que a gran escala, dos espacios cuasisométricos son espacios que se parecen, ¿no? Cuando los vistos de lejos. Muy bien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Pero es un poco por lo que decías, ¿no? Que, por ejemplo, ahí tienes un encaje y lo que buscas al darle esa cuasisometría es como llenar toda tu Y, ¿no? Ajá, sí. Como y entonces como que lo que buscas es hacerla suprayectiva, digámoslo así. Sí, ajá, entonces, pues lo que buscas pues ya es hacerlos parecidos. Sí, justo. ¿No? Pero cuando vas de lejos, dices tú. Ajá, sí, como esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. La cuadrícula, por ejemplo. Ajá. Y si me tomo la cuadrícula y me tomo los vértices, bueno, los vértices son este grupo. Y la cuadrícula, pues, es la gráfica de Cayley. Y yo lo que les dije es que esos dos espacios son cuasisométricos. De nuevo, esto es pura intuición. Justamente lo que sucede es que si yo agarro la cuadrícula y me voy alejando, eso se va viendo cada vez más como R2. Y si yo me tomo nada más los puros vértices y también me voy alejando, como que eso también, los vértices cada vez se van acercando más y más y más y más cuando los voy alejando, así desde mi perspectiva, y también se van pareciendo cada vez más y más a R2. En ese sentido es que se parecen, ¿no? Ahora, eso es pura intuición, porque pues en la práctica, si uno agarra así como un grupo, una gráfica de Cayley cualquiera, híjole, pues es muy complicado tener la visión para decir, sí, cuando me voy alejando se parecen un montón, ¿no? O sea, eso no es por intuición así como al principio, y ya después ya no funciona mucho, la verdad. Es muy lindo. ¿No? Sí. ¿Aquí no tienes la noción de retracto por deformación, ¿no? Como lo que hay en topo? O lo de lejos, sea, pues, sí hay que lo como vas una noción de deformando. retracto cuasi isométrico, por deformación no, porque lo que sucede aquí, una cosa que también es muy chistosa de este asunto, es que si tú tienes una cuasi isometría, de hecho aquí lo puse como nota, aunque no dije absolutamente nada al respecto, es que un encaje cuasi isométrico no necesariamente es una función continua. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una isometría sí es una función continua. Incluso un encaje Lipschitz, si tú quitas estos dos, es una función continua, porque si tú vas haciendo tender a cero, Claro. X', este va tendiendo a cero. Pero como justamente tiene las constantes aditivas estas, aunque hagas tender este a cero, este no tiende a cero. Y eso rompe completamente la continuidad. Entonces, un encaje cuasisométrico no necesariamente es continuo. Entonces, es muy chistoso que aquí las funciones pues, pueden ser no continuas, ¿no? ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
Pues bueno, te agradecemos de nuevo, muchas gracias, Luis Jorge. Y con gusto estoy esperando, quedo atento a la convocatoria para la invitación para la escuela de Sí. En cuanto la tenga, teoría geométrica. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, un gusto. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.